Buenas noches, tengan todos ustedes, nuestros colegas, bienvenidos al primer webinar de esta gestión 2023 del Colegio Jalisciense de Otorrino y Cirugía de Cabeza y Cuello. Esta noche abordaremos el tema los probióticos presente y futuro en la otorrinolaringología, y es para mí un verdadero honor presentar al doctor Carlos de la Torre, quien es profesor titular de posgrado en otorrino en la Universidad Nacional Autónoma de México, es jefe de servicio de otorrino en el Hospital Infantil Federico Gómez y es actual fundador y presidente del Colegio de Otorrino y Cirugía de Cabeza y Cuello en Pediatría aquí en México. Doctor, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Le agradecemos de verdad su tiempo. Estar aquí en la noche para el colegio es bastante importante tener a personas de la calidad que usted tiene. Y gracias, doctor. De nuevo, muy agradecidos el Colegio de Jalisco por su tiempo. Lo escuchamos. No, pues más que nada, pues mi agradecimiento hacia ustedes por la presencia y por la invitación. Gracias a la doctora Abril por la presentación y pues sobre todo pues que podamos estar nuevamente compartiendo este programa académico y para mí me da mucho gusto iniciar su ciclo de conferencias que seguramente va a ser muy productivo durante este año. Miren, vamos a hablar de un tema que les voy a hacer honesto. Cuando nosotros hablábamos de probióticos en pediatría, por ejemplo, era un tema que casi siempre lo abordaban los gastroenterólogos o los pediatras. Ellos son los que pues prácticamente tienen más experiencia en esto. Realmente el otorrino pues no tenía pues ningún campo en relación a los probióticos. Sin embargo, ya desde hace algunos años, cada vez han incursionado más investigaciones sobre el papel que tienen los probióticos, no solamente en otorrino, sino prácticamente en casi todas las áreas de la medicina. Y no podemos estar atrás. Entonces creo que es importante, porque los pacientes así lo van a demandar en nuestros consultorios, estar con una puesta al día sobre qué son los probióticos, cuáles son pros, los contras, en dónde estamos en otorrinolaringología, qué alcances tiene, cuál es el futuro, y de esta manera nosotros dar una respuesta veraz y científica a nuestros pacientes o a nuestros residentes cuando tenemos alumnos, y de esta manera estar actualizados, ¿no? Es muy lamentable que cuando nos hacen preguntas los pacientes y nosotros inventemos cosas y no sepamos qué contestar. Entonces ya la gente, acuérdense que está muy metida por internet y ha habido un boom en relación a esta parte de los probióticos. Nos preguntan, oiga, vi que sirve para esto, ¿y usted qué opina? Y pues no puedo opinar nada porque no sé de qué se trata. Entonces, más que nada, es algo que quiero transmitirles a ustedes. Vamos a ser prácticos en relación a este tema. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Ya después de este preámbulo, pues como todo en medicina, pues todo tiene un principio. Y el principio es por definir qué son los probióticos. O sea, vamos a hablar de probióticos, pero ¿qué son los probióticos? Algunos colegas, cuando les pregunto, ¿tú qué entiendes por probióticos? Y empezamos a utilizar las etimologías y decimos, bueno, pues pro, pues va en favor, y bios, pues vida, entonces pues va en favor de la vida. Y la realidad es que ya está totalmente definido qué son los probióticos. Antes de pasar a esto, a definir qué son estos compuestos, cuando nosotros hablamos de bacterias, generalmente pensamos lo peor y pensamos que las bacterias que están en el organismo pues, son patógenas y que hay que acabar con ellas y que hay que usar antibióticos. Y no tenemos a veces una idea de que estamos inundados por bacterias. Y se dice que pues somos realmente una colección de bacterias que anda caminando por todos lados, ¿no? Hace muchos años se decía que había más bacterias que células humanas. Sin embargo, investigaciones ya desde hace, ya no tan recientes, como del doctor Sender, que hizo un modelo matemático, él pudo demostrar que la proporción de bacterias con las células humanas es de 1 a 1. Es decir, se estima que es casi 4 por 10 a la 13 las células bacterianas que están presentes en el cuerpo humano, y es muy similar al huésped. En esta imagen ustedes pueden ver todas las bacterias y todo lo que están colonizando las diferentes regiones de nuestro cuerpo. Y obviamente aquí resalta
la proporción que es muy diferente en relación a las diferentes zonas del cuerpo. ¿Y cuál es lo que más llama la atención? Pues el colon. El colon es, sin lugar a dudas, la zona donde más está colonizado por bacterias. Aquí lo podemos ver claramente. Ahora, si hacemos un análisis de todas las partes que se componen el cuerpo humano, ¿cuál diríamos que es el tejido o el órgano que más tiene células, que más tiene, ¿cómo se llama? Células humanas, de acuerdo a estimaciones que se han hecho. Se han hecho y se sabe que en las células humanas predomina el linaje hematopoyético. Es decir, de todas las células que hay en el organismo, el 90% corresponden al linaje hematopoyético. Y aquí vemos, por ejemplo, las neuronas y la glía es de 0.6% y las células musculares 0.001%, epidermis 0.5%. Entonces casi, pues se puede decir que somos sangrones y somos pura sangre. Predomina el linaje hematopoyético y si pesáramos la cantidad, por ejemplo, de la masa total de bacterias, pues serían como 200 gramos a lo que corresponde. Entrando en materia, ¿qué son los probióticos? Bueno, los probióticos ya han sido definidos por la Organización Mundial de la Salud como los microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas dan un beneficio para la salud del huésped. Aquí hay que resaltar varios aspectos de la definición. Primero, que son microorganismos vivos. Segundo, que se tienen que administrar en cantidades adecuadas. Y tercero, que deben de reunir un beneficio para la salud del huésped. Y esto entonces ya nos desmarca de muchos productos o compuestos que quizás estén en el mercado, que al no reunir las características de la definición, no se pueden considerar como probióticos. Y así, de esta manera, pues ya estamos todos en consonancia con lo que es la definición. Pero también existen otros términos que no debemos de confundir, como el caso de los prebióticos o los posbióticos o los simbióticos. ¿Los prebióticos qué son? Bueno, los prebióticos es con lo que se va a alimentar estas células bacterianas vivas o estas bacterias vivas se van a tener que alimentar de algo y eso lo hacen a través del prebiótico. Entonces el prebiótico se puede definir de varias maneras. Una de las definiciones nos dice que es un sustrato que utiliza de una forma selectiva los microorganismos con el objeto de que crezcan ellos y que de esta manera da un efecto positivo para la salud del huésped. Es decir, viene siendo el alimento de la bacteria, el alimento del probiótico. Por eso también se ha definido como los componentes alimentarios que no son digeribles y que entonces van a permitir que crezcan estos microbios intestinales o esta microbiota intestinal y eso nos va a traducir con un beneficio para la salud del huésped. Los probióticos hay muchos, generalmente están hechos a base de carbohidratos y dentro de estos pues se encuentran los galactoligosacáridos, los fructoligosacáridos, los oligosacáridos ácidos, la inulina, la lactosacarosa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos ver cuáles son esos sustratos que más frecuentemente se utilizan como prebióticos. Generalmente los prebióticos se utilizan o se administran por vía oral, pero también se pueden utilizar de una manera directa en sitios como el tracto vaginal o la piel. Y pasamos al posbiótico. Uno pensaría que el posbiótico es un derivado del probiótico, pero no necesariamente tiene que derivar el posbiótico del probiótico para que sea aceptada como una continuidad o una resultante de un probiótico. En realidad los posbióticos son microorganismos o sus componentes que están deliberadamente inactivados. Es decir, podemos tener, por ejemplo, lisados bacterianos, fragmentos de bacterias o bien componentes como los ácidos grasos de cadena corta, etcétera, que lo que van a hacer es que van a dar un beneficio para la salud del huésped. Entonces, ¿cuál es el sitio de acción del posbiótico? Pues no solamente es el intestino, porque pues también puede administrarse en la cavidad oral, el intestino, la piel, el tracto genital o la nasofaringe, pero tienen sitios de acción que no solamente están en el intestino, sino a muchas regiones del organismo. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver cuáles son los mecanismos que se postulan de los posbióticos y las moléculas efectoras. De una manera muy sencilla, nosotros podemos decir que los posbióticos pueden tener un efecto sistémico, un efecto en el intestino, es decir, un efecto local. Y son 5
tipos más o menos de mecanismos que tienen estos posbióticos y tienen ciertas células o moléculas efectoras. Uno de los mecanismos se dice que modulan la microbiota residente. Y aquí ustedes pueden ver que existen muchas moléculas efectoras, dentro de las cuales quiero señalar los ácidos grasos de cadena corta. Esto que está aquí marcado como SCFAS son ácidos grasos de cadena corta, que vamos a ver más adelante, que actúan como moléculas de señalización, tanto local como sistémica, para que de esta manera se pueda llevar a cabo una homeostasis del sistema inmunológico. Esa es la gran importancia que tienen los ácidos grasos de cadena corta. Es decir, son ¿cómo se llama? Unos moléculas efectoras que son benéficas para la salud. Otro de los mecanismos es mejorar la función de la barrera epitelial y es precisamente una de las propiedades que tienen los probióticos. No solamente es la parte nutricional en donde pudieran intervenir, sino también en cuanto a la mejoría de la función de la barrera epitelial. Pasamos entonces a lo que ya mencionábamos en cuanto a la modulación de la respuesta inmune tanto local como sistémica. Y aquí podemos ver claramente en el aspecto de la respuesta local las interacciones entre los patrones moleculares asociados a patógenos y los receptores de reconocimiento de patrones, es decir, los receptores tipo TOR. ¿Esto en dónde se observa? Esto se observa en los mecanismos de acción de los lisados bacterianos. Entonces, cuando ustedes administran un lisado bacteriano, están administrando un posbiótico. Es así como se lleva a cabo el mecanismo. Y también puede haber una modulación de una respuesta inmune sistémica y en donde nuevamente ustedes pueden ver que las moléculas efectoras, entre otras cosas, están, por ejemplo, la histamina y los ácidos grasos de cadena corta. También se puede ver que otro de los mecanismos de los posbióticos son la modulación de la respuesta metabólica sistémica y nuevamente empieza a aparecer los ácidos grasos de cadena corta. Y aquí es donde intervienen las vitaminas, por ejemplo. Y finalmente otro mecanismo pues es la señalización sistémica vía el sistema nervioso central, en donde aparecen todos estos mediadores que ustedes conocen, serotonina, dopamina, acetilcolina, GABA y ácidos grasos de cadena corta. Todo esto va a tener influencia, como yo decía anteriormente, no solamente en el intestino, sino en todo el resto del organismo, como es el cerebro, como es el tubo digestivo, por supuesto, y sobre todo pues, el aparato respiratorio, que es lo que a nosotros nos interesa. Aquí ustedes pueden ver entonces la clasificación de los posbióticos y vean ustedes que a lo mejor muchas de estas sustancias ustedes las han consumido sin saber que es un posbiótico, como por ejemplo aminoácidos, proteínas, enzimas, vitaminas, fragmentos de pared celular, como son lisados bacterianos, los ácidos grasos de cadena corta, que vienen o son producidos precisamente por la degradación de alimentos no digeribles, como puede ser frutas o verduras, y los hexapolisacáridos. Todos estos son posbióticos. Y ustedes pueden ver aquí cuáles son las características farmacodinámicas de estos posbióticos en comparación a las bacterias vivas. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque los mecanismos de acción que tienen, por ejemplo, los lisados bacterianos versus los probióticos, entonces a veces confunden al clínico y dicen, bueno, los mecanismos de acción pueden tener ciertas similitudes, entonces, ¿cuál es la diferencia? Recuerden que el probiótico son bacterias vivas y los posbióticos son organismos inactivados que pueden ser partes de ese microorganismo o pueden ser sus componentes o sus productos o metabolitos, etcétera. Entonces, esto, los que están a favor de los posbióticos y no tanto los probióticos, dicen que existen muchas ventajas de los posbióticos y una de ellas nos hablan de que no existe el riesgo de que pueda pasar la bacteria directamente hacia la sangre y de esta manera pues producir efectos dañinos como podría ser una sepsis o una infección. Y esto es una de las limitantes que tienen los probióticos, que precisamente en pacientes inmunocomprometidos o pacientes que tienen vulnerabilidad, como los que están hospitalizados, los que han sido operados recientemente, que están con catéteres, entonces en donde hay ese estado de inmunosupresión o de inmunocompromiso, existe ese riesgo potencial de que pudiera verse un probiótico amenazante con una infección. Esto es algo extraordinariamente raro, pero sin embargo se pone dentro de
dijéramos, contraindicaciones, podríamos decir, de los probióticos, cosa que no tuvieran los posbióticos. Otra de las preocupaciones que han externado los clínicos es que si yo doy una bacteria viva, yo puedo transmitir genes de resistencia bacteriana al sujeto. Y entonces eso no tendrían los posbióticos. Al respecto, les he de decir que con las nuevas tecnologías, los nuevos probióticos prácticamente carecen de esa posibilidad de transferencia de genes de resistencia, es decir, no voy a generar resistencia bacteriana si yo tomo probióticos. Y también se habla de la lisis celular, por ejemplo, de la bacteria, en donde puede producir un efecto beneficioso adicional y que existe una mejor afinidad de los productos de estas células alteradas que constituyen algunos de los posbióticos con las células epiteliales. Todas estas son algunas diferencias que se han podido tomar para considerar como contraindicaciones de los probióticos. Ahora bien, cuando nosotros juntamos un prebiótico, es decir, con este sustrato, o este componente alimentario no digerible que utiliza la microbiota intestinal para poder crecer y para poder subsistir, lo junto con un probiótico, con bacterias vivas, que ya sea que yo la tengo, un probiótico, o bien mi microbiota residente en el intestino, entonces esto va a dar un simbiótico. Entonces, cuando yo tomo un simbiótico, pues estoy tomando la suma de un prebiótico con un probiótico. Y entonces es así como nosotros tenemos que hay el simbiótico puede tener un efecto o puede ser sinérgico o puede ser complementario. Entonces aquí vemos claramente cuando existe esta simbiosis sinérgica es porque existe un sustrato que está diseñado específicamente para que el microorganismo pueda, dijérame, alimentarse de ese sustrato. Entonces es así como se forma un compuesto, ese simbiótico, que puede ocurrir o puede actuar sobre la microbiota autóctona, es decir, la microbiota que yo traigo ya en mi intestino. Y tenemos el complementario, en donde yo ya tengo mi microbiota intestinal, me tomo entonces mi prebiótico y pues voy a tener entonces el efecto simbiótico y aquí sí se requiere para la microbiota autóctona. Y hemos estado hablando mucho de microbiota. Y a veces nosotros usamos indistintamente el término microbiota y el término de microbioma, pero no son sinónimos. La microbiota, imagínense ustedes que es un salón de clases o un restaurante, y entonces el entorno pues vendría siendo el salón de clases, es decir, la estructura, pero allí adentro pues hay gente, que puede ser los alumnos, que pueden ser los comensales, etcétera, y esos comensales o alumnos pensemos que son los microorganismos. Entonces, al conjunto de esos microorganismos en ese entorno definido es lo que se conoce como la microbiota. Y así tenemos la microbiota del colon, la microbiota de la nasofaringe, la microbiota del oído medio, la microbiota de los senos paranasales, la microbiota de las vías respiratorias bajas, etcétera. Yo recuerdo también cuando era reciente, hace ya muchos años, donde me decían que el oído medio era estéril y que los senos paranasales eran estériles. Pues actualmente se sabe que eso no es cierto. El oído medio tiene una microbiota, los senos paranasales tienen una microbiota, y esto en esa región, entonces, pues eso es lo que correspondería a la microbiota. El microbioma es el hábitat, es decir, es el hábitat, pero es algo mucho más amplio, porque aquí están incluidos los microorganismos, como puede ser bacterias, hongos, virus, etcétera, pero en combinación con sus genomas o con sus genes y sus metabolitos. Es decir, tenemos la combinación de microorganismos con el ambiente, con los genes y los metabolitos. Entonces, cuando hablamos de microbioma, es que estamos considerando la parte genética y también la parte de los metabolitos, no nada más las bacterias. Entonces, ya quitémonos la idea de la flora. Nos decía, es que forma parte de la flora normal de la nasofaringe. Pues flora no hay flora porque nosotros no tenemos plantas en la nasofaringe. O sea, es la microbiota. Y si nos estamos refiriendo a los puros microorganismos, entonces es la microbiota. Cuando esto está en un estado de equilibrio, se dice que hay una eubiosis. Pero si hay un desequilibrio en la microbiota, como nosotros lo hemos podido observar en los estudios que estamos haciendo en el hospital con colesteatoma, entonces hemos visto que cuando existe un colesteatoma, entonces existe una disbiosis.
Y esa disbiosis no es otra cosa sino un desequilibrio en la microbiota. Y eso puede ser resultado de muchos factores, como puede ser uso de antibióticos, algún otro aspecto que sea agresor para los tejidos, etcétera. Y eso nos va a dar un resultado poco saludable para el organismo, ¿no? Entonces, estos aspectos de la disbiosis son importantes porque se ha visto que pueden ocasionar fenómenos o efectos proinflamatorios y algo muy importante, la disregulación inmunológica, es decir, esta homeostasis inmunológica que ya habíamos mencionado anteriormente cuando hablábamos de los ácidos grasos de cadena corta, es precisamente lo que se presenta en un estado de disbiosis. Entonces, es así cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algunos padecimientos o enfermedades, dice, tenemos disbiosis. Caso que mencioné, con el esteatoma existe un estado de disbiosis. Ahora, esta microbiota no es estática, esta cambia a través de la vida. No es la misma microbiota de un recién nacido que la de un individuo de la tercera edad. Y esto tiene mucho que ver, sobre todo desde que el niño nace, con una serie de factores externos. Y todo parte, por ejemplo, desde si el niño nació por parto o por cesárea. ¿Por qué? Porque la microbiota del canal del parto es diferente a la que puede el niño adquirir a través de una operación cesárea, por ejemplo. Y en los 2 primeros años de la vida influye de manera decisiva el modo de alimentación, el medio ambiente y la ingesta de antibióticos. Y aquí sí quiero ser puntual y señalar que el modo de alimentación adecuado, por supuesto, es la leche materna. Cuando los niños desde muy pequeños se empieza a dar dietas con fórmula, estamos alterando la microbiota, es decir, a base de bifidobacterias, y estamos cambiando esa microbiota por una que puede llevarnos a una disbiosis. El medio ambiente, por supuesto que también influye. Y aquí quiero señalar, por ejemplo, que se han hecho estudios, por ejemplo, en ratones, en donde se les dio de una dieta occidental, es decir, una dieta rica en carne o rica en azúcares, rica en grasa, y se pudo observar que a las 24 horas se alteraba o se cambiaba la microbiota y que una semana después empezaba a subir de peso este ratón a costa de tejido adiposo, es decir, a costa de grasa. Entonces, esto va a influir de manera decisiva, sobre todo en la etapa de los lactantes, los 2 primeros años de la vida. Y los antibióticos, por supuesto, que son uno de los principales factores para los cambios en la microbiota. De ahí que nunca esté de más insistir que los niños pequeños, y también los adultos, pero sobre todo los niños muy pequeños, tratar de evitar el uso de antibióticos para no fomentar cambios o disbiosis resultados de alteraciones en la microbiota. Entonces pueden ver que existen otros factores, como son la microbiota vaginal materna, la edad gestacional, por supuesto, si es prematuros de término, el estilo de vida de la mamá. Y aquí podemos ver claramente la secuencia de estos factores que afectan el desarrollo de la microbiota. Desde que la mamá está en una etapa de gestación, dieta materna, obesidad, la diabetes, la lactancia, cómo se alimentó el niño, si estuvo hospitalizado en unidad de cuidados intensivos neonatales, si se alimentó con seno fórmula, la dieta, etcétera, etcétera. Todo influye. Y ustedes aquí pueden ver los cambios a los que yo me refería desde que el niño nace hasta la vejez. Ven ustedes, el tracto gastrointestinal es estéril en el embarazo. Hay algunas teorías donde ya hablan que quizá bajo influencia de la microbiota intestinal de la madre, el niño en útero ya empieza a estar adquiriendo esta microbiota, pero eso todavía está a discusión. Lo que sí, la mayoría de los autores están de acuerdo que desde que el niño nace, ya se empieza a colonizar. Vean ustedes, si el niño nace por cesárea, va a estar colonizado con bifidobacterias y bacteroides, y si es por parto, por lactobacilos. Y al mes ya empieza a colonizarse por enterobacterias, y a los 6 meses bifidobacterias y bacteroides, a los 24 meses firmicutes bacteroidetes, luego en la adultez firmicutes más, bacteroidetes menos, y en la vejez más bacteroidetes y menos firmicutes. Es decir, todo esto va cambiando, pero se ha postulado que la alimentación y el modo de nacimiento durante los primeros años de la vida van a ser decisivos para la adquisición de una microbiota en la etapa del adulto.
Todo esto entonces está relacionado, estas bacterias intestinales, de tal manera que hay una influencia positiva y negativa de estas bacterias que nos van a llevar a un balance o un equilibrio entre lo que vendría siendo el estado de salud o bien, cuando este se altera, a un estado de enfermedad. Y aquí pueden ver cómo cuando existe este desequilibrio a través de alteraciones en el microbioma intestinal y se pierde la homeostasis, es que se ha relacionado con todas estas enfermedades a nivel sistémico. Cardiovasculares, respiratorias, hepáticas, renal, síndrome metabólico, salud mental, cáncer, etcétera. Es decir, cada vez existen más y más estudios de las repercusiones que tienen estas disbiosis precisamente sobre enfermedades que nunca hubiéramos imaginado, como puede ser en las vías respiratorias. El tener un estado de salud, obviamente, pues va a permitir que tengamos una buena respuesta inmunitaria y una buena homeostasis. Entonces, esto nos lleva a enfocar nuestra atención a este órgano, el más colonizado de todos. En la primera diapositiva, ustedes recordarán, cuando mencioné cuáles eran las regiones más pobladas, pues habíamos mencionado el colon. Imagínense que esta imagen es el país México y que esta es la zona de la Ciudad de México. Es decir, es la zona más densamente poblada, el intestino, y es donde se lleva a cabo, tanto de manera extensa como de forma más compleja, todos estos fenómenos inmunológicos. Y entonces se ha establecido que el cuerpo humano pues funciona como un superorganismo, porque en realidad pues estamos gobernados en parte por los mecanismos que hospedamos. Una bacteria por cada célula humana que nosotros tenemos. Aquí ustedes entonces pueden apreciar que las funciones del intestino no solamente son una función nutricional, quizás es lo que nosotros ya sabíamos desde hace mucho tiempo, sino que también tiene funciones como órgano metabólico y algo importante, regulación de la inmunidad y la inflamación sistémica. Aquí en el intestino está una microbiota que ya habíamos señalado, y esa microbiota produce enzimas que van a transformar los polisacáridos que normalmente el organismo no puede digerir y no puede absorber. Y esos polisacáridos los va a convertir en monosacáridos y en ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta lo que van a hacer es que se van a ir al hígado y van a favorecer o van a ser utilizados para la síntesis de lípidos. Y existen tres de vital importancia, que son el butirato, el acetato y el propionato. El butirato va a ser utilizado por los colonocitos como fuente de energía, pero también van a tener una función muy importante en cuanto a la producción de células inmunológicas. Por eso se establece que esos ácidos grasos de cadena corta son moléculas de señalización, tanto locales como sistémicas, que van a permitir que exista una homeostasis inmunológica, precisamente porque van a actuar precisamente para que se vayan a poder formar o liberar estas células inmunológicas. Por otra parte, se ha podido observar que cuando nosotros tenemos animales de experimentación que los metemos en una burbuja, recordemos que el intestino es un órgano que recibe muchas agresiones, pues con la comida, metiéndonos las manos, objetos, etcétera, que van con bacterias que muchas de ellas son patógenas. Entonces, el intestino va a recibir todos esos insultos, todas esas agresiones, precisamente porque en donde se van a poner en función todos estos mecanismos de defensa. Entonces, a lo mejor alguien diría, bueno, si yo pongo a mi hijo o a mi paciente en una cápsula en donde no le den las bacterias, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues ya se han hecho estudios en animales de experimentación y se ha podido observar que si ustedes ponen, por ejemplo, roedores libres de bacterias, se empieza a atrofiar la pared interna del intestino. Es decir, el organismo se hace hipotrófico y dentro de los órganos, pues la pared intestinal se atrofia, el corazón, el pulmón y el hígado se hacen de menor peso y también las células inmunológicas, el sistema inmunológico empieza a tener un periodo de inmadurez y eso se traduce por una disminución de inmunoglobulinas. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene el intestino como un órgano productor o un órgano importante en la regulación del sistema inmune, amén de la función de la barrera epitelial o de fenómenos inflamatorios. Y esto llevó hace algunos años a pensar que no todo estaba localizado en el intestino, que ahí se producían mucha inmunoglobulina A precisamente
por la propiedad que tiene el intestino de producir grandes cantidades a través de células plasmáticas, o perdón, a través de los linfocitos B, producir grandes cantidades de IgA. Entonces, esto llevó al concepto de la relación que existía entre el intestino y otros órganos. Y se acuñó entonces el término, por ejemplo, del eje intestino-pulmón, el eje intestino-cerebro, el eje intestino-piel-cerebro, etc. ¿Y eso qué consiste? Ustedes pueden ver aquí en esta imagen la luz intestinal, las células epiteliales intestinales y la barrera pulmonar. ¿Qué tiene que ver el pulmón con el intestino? Uno diría, pues está bastante lejos. Yo veo pacientes con problemas de vías respiratorias, pero ¿qué tiene que ver el intestino? Bueno, ustedes aquí pueden ver que las bacterias intestinales producen metabolitos. ¿Cuáles metabolitos? Las que ya mencionamos. Los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato, que van a pasar a través del flujo sanguíneo hacia la barrera pulmonar para producir una respuesta o una estimulación de la respuesta inmune del pulmón. Pero también vamos a ver cómo estos productos bacterianos van a producir la estimulación de la fagocitosis a través de células inmunocompetentes como los macrófagos y las células dendríticas, y en mecanismo inverso, a través del flujo sanguíneo, van a estimular las células inmunes, la fagocitosis del intestino. Es decir, esta señalización que viene acá a través de estos ácidos grasos de cadena corta estimula las células inmunológicas del pulmón o del aparato respiratorio, y esas a su vez mandan señales para que a través del flujo sanguíneo estimulen también a las células dendríticas y los macrófagos que están en el intestino. Pero no solamente participa el torrente sanguíneo, sino también el sistema linfático, en donde podemos ver claramente cómo la fagocitosis por macrófagos o células dendríticas van a los nódulos linfáticos mesentéricos, van hacia la circulación linfática, estimulan los nódulos linfáticos pulmonares y viceversa. De esta manera es lo que nosotros mencionamos cuando hablamos de los posbióticos, en donde decían que que había la posibilidad de que la bacteria entonces pasara por el torrente sanguíneo y de esta manera produjera una infección. En realidad, pues eso es muy poco probable. Este es un esquema que nos muestra ya con más detalle cuál es el mecanismo del eje intestino-pulmón. Aquí vemos el intestino y vemos la fibra, es decir, aquí vemos el prebiótico, vemos los sustratos o los componentes alimentarios no digeribles. Aquí está la microbiota entonces va a degradar estos prebióticos, es decir, estos sustratos, para que entonces se liberen ácidos grasos de cadena corta, y ustedes pueden ver el butirato, que va a ser utilizado como fuente de energía para colonocitos, pero también va a permitir estimulación de la producción de células inmunológicas residentes. Pero también los ácidos grasos de cadena corta van a pasar al torrente sanguíneo, como mencionamos en el esquema anterior, y también hacia la médula ósea para que se produzcan entonces estas células inmunológicas. Y de esta manera nosotros vamos a ver que estas células inmunocompetentes, como son las células linfoides innatas o como son los linfocitos Th17, pues van a pasar precisamente a desencadenar una respuesta, un impacto en la inmunidad respiratoria. Entonces, esta es la relación que existe precisamente entre el intestino y el pulmón. Ahora, entonces ya vimos, el intestino es una pieza clave del sistema inmunitario. ¿Y esto cómo lo hace? Pues lo hace a través de un sistema inmune que está ligado con las mucosas. En forma genérica se le conoce, por ejemplo, como tejido linfoide asociado a mucosas o MALT, el tejido linfoide asociado al intestino, que es el GALT, el tejido linfoide asociado a bronquios, que es el BALT, el tejido linfoide asociado a nasofaringe, que es el NALT, y para motivos de esta exposición nos vamos a referir exclusivamente al GALT, es decir, al tejido linfoide asociado al intestino. Hay que recordar esta imagen del intestino, en donde vamos a ver aquí el GALT, aquí vamos a ver los linfocitos intraepiteliales, la lámina propia. Entonces, los linfocitos de la lámina propia están acá, aquí estarían células B, productoras de IgA, y aquí tendríamos nódulos mesentéricos, y aquí vamos a ver entonces las dos divisiones del GALT, el GALT organizado y el GALT difuso. Noten ustedes que
el 80 o 90% del total de las inmunoglobulinas están o son producidas por el intestino. Entonces, por eso se dice que el intestino es el mayor reservorio de células inmunocompetentes en el cuerpo. Entonces, el GAL organizado está representado por los folículos linfoides, el ganglio linfático mesentérico y por las placas de Peyer. Entonces, en las placas de Peyer va a haber células dendríticas, que como ustedes saben son células presentadoras de antígeno, para que entonces sean presentadas estas sustancias a las células inmunocompetentes. Y esto lo que va a hacer es inducir la respuesta inmune. Y tenemos entonces el GAL difuso. Aquí en el GAL difuso vamos a tener entonces los linfocitos de la lámina propia y los linfocitos intraepiteliales. Aquí se ha visto que en los linfocitos intraepiteliales predominan los linfocitos CD8 y en los linfocitos de la lámina propia los linfocitos CD4. Recuerden que los CD4 son los linfocitos cooperadores y los CD8 son los linfocitos citotóxicos o supresores. Entonces, de esta manera, junto con los linfocitos B que están aquí en la lámina propia, que van a producir inmunoglobulina A, es como se va a llevar a cabo toda esta función inmunológica. El GAL difuso, entonces, funcionaría como efector y el GAL organizado como inductor. Aquí vemos de una manera ya un poquito más clara cómo la célula presentador de antígeno, cuando es activada, entonces va a permitir activar la célula TH virgen y esto va a hacer que se diferencien varias subpoblaciones de linfocitos como son TH1, TH2, TH17. Y aquí vemos entonces el perfil de citocinas de cada uno de estas respuestas. Y vemos, por ejemplo, en TH1, las citocinas que se secretan son interferón gamma, interleucina 2, en TH2 interleucina 4, 5 y 13, TH17 la 7 y la 6, y también esta subpoblación de linfocitos TR1 y TH3. De tal manera que cuando la microbiota entonces se ve alterada y se produce una disbiosis por diversos mecanismos, vamos a tener un patrón inmunológico que ya se ha caracterizado. Aquí vemos, por ejemplo, cuando estamos en homeostasis o en estado saludable, porque tomamos probióticos, porque tenemos una microbiota comensal sana, o porque algún sujeto está recibiendo trasplante de microbiota fecal, como sucede, por ejemplo, en pacientes con enterocolitis necrosante, o porque yo tomo fibra a base de frutas o verduras y estoy en neubiosis o en homeostasis, yo voy a tener un patrón inmunológico que está caracterizado porque tengo mayor cantidad de células, linfocitos T reguladores, menos CD4, mucho más cantidad de interferón gamma, menos interleucina 4, 5, 13, menos neutrófilos y eosinófilos, más IgA protectora y menos IgE, y esto pues obviamente nos da estado de salud. Lo contrario sucede cuando yo tomo antibióticos, cuando fumo, cuando tengo una dieta occidental con grasas, con carne, donde yo no consumo fibra, entonces voy a estar en un estado de disbiosis que se va a manifestar por diversos padecimientos que ya han sido identificados como son el asma bronquial, la EPOC, la fibrosis quística, cáncer de pulmón, las infecciones respiratorias, etc. Y aquí vean ustedes el patrón inmunológico con mayor cantidad de CD4. Vemos entonces menor CD8 y vamos a ver mayor cantidad de interleucina 4, 5 y 13 como se observa en los padecimientos alérgicos, en la poliposis nasal, por ejemplo. Vemos menor cantidad de interferón gamma, más cantidad de eosinófilos y de neutrófilos, mayor cantidad de IgE, y esto pues es resultado de la disbiosis. Entonces, estos efectos que se tienen de los probióticos en la microbiota se han relacionado con el curso de enfermedades. Entonces, aquí ustedes pueden ver en este esquema, por ejemplo, cómo estos probióticos, como son Saccharomyces boulardii, bifidobacterias, lactobacilos, etcétera, van entonces a promover la liberación de ácidos grasos de cadena corta, que por una parte van a modular la expresión genética, pero también van a unirse a estos receptores acoplados de proteína G con las células L, para que de esta manera se liberen péptidos intestinales que no van a hacer otra cosa sino regular el metabolismo energético y la función de la barrera. Esto al final se va a traducir en efectos en el huésped que no solamente van a estar localizados en el intestino,
sino que también van a repercutir en el metabolismo general del sujeto y también incluso en la conducta y psicopatología a través del eje intestino-cerebro, protección de la barrera intestinal y protección de la barrera de la piel, disminución de la resistencia antibiótica, pero algo también muy importante, la modulación de la respuesta inmune. Entonces, ¿cuál es el papel de la dieta? Bueno, pues una dieta sana, pues obviamente va a tener ya sea una ingesta de fibra más probiótico, por ejemplo, pues vamos a tener menos inflamación intestinal, menos colitis, menos riesgo de infección y pues vamos a tener mayor producción de antioxidantes y de ácidos grasos de cadena corta. Un paciente o una persona que come azúcares excesivas, muchas grasas, muchas proteínas, pues vamos a tener esta disbiosis, menos ácidos grasos de cadena corta y todo esto se traduce por mayor inflamación intestinal, riesgo de aumento de la resistencia a la insulina, riesgo de infecciones, etc. Entonces, ya con este panorama, nuestro siguiente paso es entrar en materia propiamente de cuál es el papel de los probióticos y particularmente en el aparato respiratorio. La mayoría de los probióticos tienen estas 4 funciones. Una función defensiva, es decir, fomentan, ¿cómo se llama? La barrera epitelial, es decir, una función de protección de la barrera epitelial. Ustedes saben que los mecanismos de la barrera epitelial está constituida por las células que forman el epitelio del intestino, pero también los jugos pancreáticos, por supuesto, la microbiota, y todos estos factores entonces van a hacer que se cree esa barrera epitelial. Entonces, cuando hablamos de la barrera epitelial del intestino, no solamente nos estamos refiriendo al epitelio, sino también a la microbiota y también, pues por supuesto, a los jugos pancreáticos, etc. Tenemos una función trófica, es decir, el papel que juegan los probióticos en la proliferación y diferenciación de los epitelios. Una función metabólica, es decir, en donde nosotros vamos a tener este metabolismo que se hace a través de los sustratos, de los componentes o de los componentes de la dieta no digeribles y que pues finalmente el probiótico va a ayudar a que estos se transformen en todos estos compuestos de todos los que destacan los ácidos grasos de cadena corta. Y la parte inmunológica que la vamos a ver con más detalle. De tal manera que esto ha sido motivo para que exista un boom de información acerca de los probióticos. Y si ustedes se meten a a cualquier página de internet, de Google, pues entonces nos hablan que los probióticos protegen el sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Y se ha comparado que esta protección es muy similar a la que sucede cuando nosotros protegemos el tubo digestivo, es decir, las infecciones de las vías digestivas. Entonces es algo así muy similar. Y esto es como resultado de varias acciones, como son el incremento de IgA, que ya lo vimos anteriormente, de IgG o de IgM, pero también de citocinas. Citocinas como son interferones, factor necrosis tumoral alfa, mejoría en la fagocitosis, todas estas acciones que tienen los probióticos, entonces van a ser, se van a traducir en un estado de salud para el paciente. Cuando hablamos nosotros de probióticos, es muy importante que sepamos si lo que nosotros tenemos frente a nosotros es un probiótico o no es un probiótico. Entonces, ya dijimos 3 características. Son bacterias vivas, segundo, cantidades adecuadas y dan un beneficio para el huésped. Pero algo muy importante, en la etiqueta deben de decirse, por ejemplo, detallarse cuál es el género, la especie y la cepa. Si ustedes compran algo que dice C probiótico, pero no viene especificado el género, la especie y la cepa, desconfíen de ello. Aquí tengo, por ejemplo, este caso. El dominio es bacteria, el filum es Firmicutes, la clase Bacilli, el orden Lactobacillales, familia Lactobacillare, el género Lactobacillus, la especie Lactobacillus rhamnosus y la cepa Lactobacillus rhamnosus GG. Entonces, así tenemos género, especie y cepa. Y entonces la etiqueta va a tener eso, pero no solamente género, especie y cepa, sino también nos tiene que decir cuál es la cantidad de bacterias que contiene, y eso se expresa en unidades formadoras de colonias. En general, los probióticos tienen un rango entre 1 por 10 a la 9 a 1 por 10 a la 11 unidades formadoras de colonias. Entonces, ya que nosotros tenemos este probiótico, pues entonces hay que recordar
que esto no es nada nuevo. Si bien es cierto que hay un boom desde hace algunos años, pero esto no es nuevo. Prácticamente desde el siglo XIX ya se descubrió a las bacterias productoras de ácido láctico como organismos que podían funcionar como probióticos. Después se describió a finales del siglo XIX bifidobacterias, luego a Bacillus acidophilus que es por Moro, y algo muy interesante que seguramente ustedes ya recordaron. En 1930 se comercializa la leche fermentada a base de Lactobacillus casei por Shirota. Ustedes seguramente ya saben, hay algún producto comercial por ahí que tiene el Lactobacillus casei Shirota. Entonces, esto ya data de 1930. El término probiótica fue acuñado en 1954 y es en el 65 cuando ya se hace una definición de probióticos como microbios que estimulan el crecimiento de otros microorganismos, y en el 2001 la Organización Mundial de la Salud ya define qué es un probiótico. Ahora, el mercado mundial de probióticos es bastante abundante y eso ha sido, pues, precisamente algo que ha estimulado a la industria farmacéutica a producir, probióticos por los beneficios que brinda a la salud en general. Y vean ustedes, por ejemplo, que el mercado actual es de 15 mil millones de dólares por año, con una tasa anual de incremento de 7%. Entonces, es algo que se ha venido popularizando cada vez más, y no solamente desde el punto de vista comercial, sino también de artículos y publicaciones que están reportadas, por ejemplo, en Medline o PubMed, y ustedes pueden ver aquí las publicaciones anuales desde el 83 hasta el 2018, y vean que hasta 1998 casi no había publicaciones, pero del 2003 al 2018 se incrementó de una forma exponencial la cantidad de publicaciones sobre probióticos que ustedes los pueden ver tanto en las publicaciones anuales como en las publicaciones acumuladas. ¿Qué es lo que más se publica? Lo que más se publica es sobre microbiota. Ustedes pueden ver, a partir del 2010-2012, crece esta cantidad de ensayos registrados sobre microbiota. Con menos frecuencia se investiga sobre probióticos, con probióticos mucho menos. Y este es más o menos una tabla que nos habla de los ensayos clínicos de probióticos en bases de datos internacionales. Aquí ustedes van a notar que no aparece México porque el estudio del doctor Pedro Gutiérrez se hizo el año pasado y esta tabla está cortada hasta 2019, entonces pues no alcanzó a entrar el artículo del doctor Pedro Gutiérrez. Ustedes ven quién es el que más publica, quién es el que más hace ensayos clínicos con probióticos, pues los chinos. Después, Países Bajos, Alemania, Japón, Corea, Irán, Brasil, Cuba, Australia, y así sucesivamente. ¿Cómo se comparte o compara la información en línea y la basada en evidencias de acuerdo a la organización Cochrane? Aquí quiero señalar, y ustedes lo pueden ver, que tanto los sitios web como en lo que viene siendo los ensayos clínicos, como son referenciados por Cochrane y las revisiones de Cochrane, predominan, sin lugar a dudas, los problemas gastrointestinales. La inmensa mayoría de la información que ustedes busquen sobre probióticos está enfocada a desórdenes o problemas gastrointestinales. En segundo lugar, al sistema inmune, después infección urogenital, piel, problemas mentales, accidente cardiovascular, para peso, sobre todo obesidad, y los problemas de tipo respiratorio ya por lo menos ya empiezan a figurar, porque antes ni siquiera figuraban, y ya por lo menos aparecen en el mapa, aunque todavía nos falta mucho más información que se pudiera comparar, por ejemplo, a los problemas gastrointestinales. Y estos son los niveles de evidencia que se tienen de acuerdo a la organización Cochrane. Entonces ustedes pueden ver lo que está en verde es lo que tiene pruebas establecidas de evidencia. Lo que está en amarillo, una evidencia moderada. En lo que está en rosa es una evidencia baja, y en rojo quiere decir que no hay evidencia. Recuerden ustedes que Cochrane pone lo que tiene evidencia, pero ellos dicen finalmente que faltan más estudios que se realicen para poder llegar a conclusiones robustas. No quiere decir que no sirvan para algo, sino que no hay todavía la suficiente información como para que ellos la cataloguen como una evidencia sólida. Y en donde más evidencia sólida existe es en la diarrea infecciosa, en la enterocolitis necrosante, en el síndrome de intestino irritable y la diarrea asociada a antibióticos.
Donde la evidencia es moderada, pues es también, perdón, la diarrea asociada a antibióticos, y donde la evidencia es baja, pues es la enfermedad de Crohn, la intolerancia a alimentos, el eczema, etcétera. Y donde prácticamente ellos mencionan que no hay evidencia, pues es en los problemas de peso, las enfermedades respiratorias y en el cáncer. Ahora, siempre hay que recordar esto. La ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia. Esto quiere decir que el hecho de que no tengamos las evidencias en este momento no significa que alguna intervención no funcione. Simplemente quiere decir que todavía no existe el ensayo controlado, aleatorizado, con placebo, etcétera, que nos diga que una intervención, ya sea médica o quirúrgica, funcione o que no funcione. Mientras eso no exista, entonces está en tela de duda si puede funcionar o no puede funcionar, pero no podemos descartar que pueda ser de utilidad. Entonces, simplemente Cochrane dice, no tengo la evidencia, pero eso no significa que no puedan servir. Entonces, una cosa muy importante es que no todas las especies de bacterias son probióticos. Siempre es importante ver el origen y la ausencia de patogenicidad y el perfil de resistencia a los antibióticos que pueda tener ese probiótico que yo voy a utilizar y que además de eso sean muy fáciles de producir. De todos los probióticos, el grupo LAB, es decir, las bacterias productoras de ácido láctico, son las campeonas, es decir, son las que más se utilizan para elaborar probióticos y dentro de ellas se encuentran cocos gram positivos, bacilos del género lactobacillus, bifidobacterias, streptococos, pediococcus, bagococcus, Baicella, etc. ¿Qué características tienen? Bueno, pues que tienen una resistencia al pH bajo. Esto quiere decir que si yo los consumo por vía oral, pues van a resistir el pH, porque es una característica que tiene, y además toleran un rango de temperaturas. Y su hábito o su ecosistema natural no solamente es el tracto digestivo, sino también el tracto genital, tanto en humanos como en animales. Aquí ven ustedes entonces los probióticos y la composición de acuerdo a las cepas que se utilizan más comúnmente con fines comerciales. Entonces, la mayoría de los probióticos son hechos a base de lactobacillus, ya sean solos o combinados, con bifidobacterias, como son bifidobacterium longum, como son los lactococcus, como son probiobacterios, como son los bacilos, los streptococcus, salivarius, etcétera, los pediococcus, como pediococcus acidolactici, etcétera. Entonces, todos estos son, a pesar de que existen muchísima cantidad de bacterias, no todas son útiles o no todas se utilizan para la elaboración de probióticos. Y entrando en materia, ¿cuáles son los estudios o las evidencias que hay en otorrinolaringología? Y si bien es cierto que esto no es un tema propiamente de otorrinolaringología, sino que sería un tema más de gastroenterología, pues nosotros vemos muchas patologías que tienen la influencia del reflujo gastroesofágico. Y alguien alguna vez, algún colega otorrino me preguntó, pues que si había algún beneficio de dar probióticos en un paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y viendo buscando la literatura, pues hay revisiones sistemáticas y en donde se ha podido observar que los probióticos tienen beneficios sobre el ERGE en cuanto a aspectos de síntomas como son la regurgitación y la acidez estomacal, la dispepsia y sobre todo también en cuanto a gases como eructos, gorgoteo, etc. Sin embargo, todos los estudios que hay y que están plasmados en la última revisión sistemática que se hizo, entonces se pudo observar que todos estos estudios son muy heterogéneos. Esto es, algunos estudios utilizan algunas cepas, otros utilizan otras, unos los usan por una semana, otros los usan por un mes, otros por 2 meses, otros por 3 meses. La población abarca niños y adultos, es decir, es heterogénea toda la información de tal manera que no se puede hacer un metaanálisis. Sin embargo, también se ha visto que estos probióticos pueden acelerar el vaciamiento gástrico debido a que pueden entrar en contacto con receptores de la mucosa gástrica que van a tener una influencia sobre la relajación del esfínter esofágico inferior y eso le daría pues un beneficio adicional para el reflujo. Entonces, a pesar de todas estas bondades que ya han sido
plasmadas en varios de los artículos que están incluidos en estas revisiones sistemáticas, la conclusión final a la que se llega es que faltan más estudios, más ensayos con poblaciones más homogéneas, controlados con con placebo que estén aleatorizados, con un mayor número de pacientes, es decir, hacer el estudio con más gente y con un mayor control en cuanto a cepas, en cuanto a dosis y en cuanto a la duración del probiótico. Entonces, todo parece indicar que funcionan, pero nos falta alguna información. En relación a vías respiratorias, existe evidencia, tanto para niños como adultos y adultos mayores, de que pues, los probióticos son mejores que el placebo para disminuir la tasa de infecciones respiratorias agudas, asimismo la duración de estas enfermedades, menor consumo de antibióticos y, por supuesto, en el caso de los niños, algo muy importante que es el ausentismo escolar. A pesar de esto, pues Cochrane, ya saben, es muy dado a decir, la calidad de la evidencia es baja, los estudios son muy heterogéneos y pues nos hace falta una mayor información con ensayos controlados, etcétera. Entonces, todo parece indicar que hay esa tendencia a un efecto positivo sobre las infecciones virales de las vías respiratorias altas. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ensayos controlados, aleatorizados con niños, en donde se reduce en una forma muy importante la incidencia de infecciones virales de las vías aéreas superiores y sobre todo la duración de los síntomas. Y esto, pues, ¿a qué se debe? Muy probablemente a la producción de IgA a través de la saliva. Entonces, esto parece ser que tiene un beneficio muy importante y que pudiera ser de utilidad tanto con fin profiláctico como con fin de tratamiento. La misma información que utilizó Cochrane para su revisión sistemática que hizo, esa información fue empleada para hacer un análisis económico y se pudo observar que el uso de probióticos podría disminuir la tasa de infecciones en más de 54 millones de días menos de infección y más de 2 millones menos de uso de antibióticos y más de 4 millones de días laborales perdidos. Entonces, esto, pues sin lugar a dudas, no solamente es una trascendencia para el estado de salud de los pacientes, sino también para los sistemas de salud, porque permitirían entonces reducir de una manera significativa los costos. La influenza, vamos a seguir hablando de virus. Vamos a hablar ahora de influenza. En el caso de la influenza, pues la mayoría de las situaciones son leves, no complicadas, pero se ha podido observar que que hay alteraciones en el microbioma gastrointestinal que pueden afectar el aparato respiratorio y particularmente los pulmones. ¿A qué se ha asociado esto? Se ha podido observar que este mecanismo por el cual se puede llevar a cabo esta protección es porque existe un reclutamiento de células dendríticas a nivel pulmonar y por la producción de interferones. Entonces, estas células dendríticas o células presentadoras de antígeno, junto con la producción de interferones, pues permiten entonces defendernos contra los virus y eso entonces explicaría cuál sería la base para que pudiera proteger contra la influenza. A final de cuentas, esto se comporta como un virus respiratorio que va a tener un mecanismo fisiopatológico muy similar a través de ser vencida esta infección por la producción precisamente tanto de IgA como de interferones. En otorrinolaringología, actualmente se están llevando a cabo algunos estudios en cicatrización de heridas o en infecciones perioperatorias. Todavía no se tienen conclusiones firmes en relación si pudieran tener algún beneficio en cuanto a acelerar la cicatrización de las heridas o disminuir la tasa de infecciones postoperatorias. Pero estamos casi seguros que en poco tiempo vamos a saber si realmente el probiótico ayuda a la cicatrización de las heridas o realmente no tiene diferencia con el placebo. En otitis media, algo que nos preocupa mucho a los otorrinolaringólogos pediatras, es de las enfermedades más comunes en otorrinolaringología pediátrica, y aquí se hace una distinción entre la otitis media aguda y la otitis media recurrente. En otitis media con efusión o lo que conocemos como otitis media crónica con derrame, pues prácticamente no tenemos información, por lo tanto no aparece en las guías de práctica clínica como una opción terapéutica, pues de hecho
prácticamente casi no hay nada para otitis media crónica con derrame, a excepción de los tubos de ventilación. Y en el caso de la otitis media aguda, entonces sí se ha visto que pudiera tener algún efecto cuando se utilizan lactobacilos. Sin embargo, cuando se está hablando de otitis media aguda recurrente, no parece existir ese beneficio que pudiera hacer que disminuyan los episodios de otitis en cada uno de los pacientes. Se han empleado esquemas en donde se le da al niño en su fórmula el probiótico y se le da por más de un año, como en el caso de estos lactobacilos combinados con estreptococo, para ver si se disminuían las recurrencias. Y en este caso de este trabajo, pues no se vio que hubiera una disminución de recurrencia. Sin embargo, la doctora Marchisio en Italia sí logró ver una disminución de recurrencia de casi el 45% al 15%, pero ¿cómo se llama? El requisito que existía para la disminución de la recurrencia de otitis es que realmente estuvieran colonizados con éxito estos niños. Estos niños fueron manejados con un aerosol a base de Streptococcus salivarius, y cuando se lograba esa buena colonización en la nasofaringe, entonces sí se pudo observar que se disminuía la tasa de recurrencia. Entonces es probable que a lo mejor, además de la cepa, y además del género, la especie, pues también la técnica, dijéramos, el modo de administración, que no sea oral, sino a través de una aplicación tópica, como pueden ser los aerosoles, que permitan una mejor fijación del epitelio respiratorio, pudieran tener utilidad en los casos de otitis media recurrente. Aquí ustedes pueden ver esquemas en niños de guardería, utilizar prácticamente 2 años la leche suplementada con lactobacillus rhamnosus, pues entonces pudo disminuir las tasas de recurrencia. Entonces, en términos generales se puede decir que los probióticos sí reducen el consumo de antibiótico y las infecciones no de otitis media aguda. Entonces, que existe probablemente una tendencia favorable para disminuir los episodios agudos y quizá en el manejo de la pueden ser utilidad en el manejo de la otitis media aguda recurrente, aunque todavía existe controversia al respecto. ¿Qué pasa con adenoiditis y amigdalitis? Aquí podemos ver claramente que se ha visto que puede ser prometedor para el manejo de las infecciones crónicas de amígdalas y adenoides. ¿Con qué se ha visto que puede ser de beneficio? Pues con Streptococcus salivarius o con Streptococcus oralis, y por lo menos se ha visto que pueden tener disminución en cuanto a la duración de los cuadros, menos severidad de la enfermedad y seguramente menos consumo de antibióticos. Pero nuevamente, pues se requieren más estudios para poder llegar a una conclusión definitiva. En rinitis alérgica y asma bronquial, no voy a tocar el tema del asma bronquial, pero en rinitis alérgica se ha podido observar que los beneficios principales de los probióticos son a nivel de calidad de vida. No tanto así en los parámetros de laboratorio, como puede ser determinación de IgE o la relación TH1-TH2, tasas de eosinófilos, etc. Aquí podemos ver que todos los estudios hablan que la calidad de vida mejora. En algunos trabajos se habla de que se disminuye la puntuación de los síntomas clínicos, como son estornudos, rinorrea, prurito o congestión, pero en realidad lo que se mejora es calidad de vida. No así, repito, los parámetros inmunológicos o de laboratorio. Entonces, van ustedes aquí que nos hablan de que se necesitan más estudios en caso de la alergia. En rinosinusitis crónica, entonces se ha podido observar que algunos probióticos, cuando se utilizan por tiempo prolongado, como pueden ser 6 meses, entonces se reducen las exacerbaciones agudas de la rinosinusitis crónica y que ese beneficio se mantiene aún después de suspender el tratamiento. Pero en otros estudios se habla que no hay mejoría, por ejemplo, en cuestionarios como el SNOT-22, cuando se utilizan por 2 semanas, es decir, un curso corto, y en donde se ha podido observar aquí claramente que la evidencia indica que si son ciclos prolongados, más de un mes, entonces puede haber algún beneficio en la sinusitis crónica más allá de los episodios agudos. Entonces parece ser que cuando uno lo utiliza en rinosinusitis crónica, uno tiene que estar con la mentalidad de que hay que utilizar cursos prolongados de probióticos, es decir, mínimo 3, 4, 5, incluso 6 meses para que se pudieran ver estos resultados. Entonces, ustedes pueden ver aquí
que existe mucha gama de oportunidad para investigar y para poner en práctica el beneficio potencial de los probióticos en otorrinolaringología. Y aquí podemos ver claramente que hasta la fecha, pues tenemos prácticamente catalogado cuáles, en donde sí existe una evidencia fuerte y en donde hace falta más por investigar. Ustedes pueden ver aquí que existe una fuerte evidencia para lo que son infecciones de boca del área odontológica, como son gingivitis, periodontitis, caries dental, en exacerbaciones de rinitis alérgica y en rhinosinusitis crónica para la mejora de los síntomas. Vemos, por ejemplo, que la evidencia es de apoyo, requiere investigación adicional, es decir, nosotros podemos utilizarlos, aunque se requiere un poco más de investigación, en otitis media aguda, en otitis media con efusión, con candidiasis oral, rinitis alérgica estacional, mucositis, adenoiditis y amigdalitis, infección de las vías respiratorias superiores, todos con la limitante de que se requiere más población. ¿Dónde es la evidencia insuficiente? Pues la evidencia es insuficiente en rinitis no alérgica, en las infecciones nasofaringias, en la halitosis hiperimplantitis, y en donde definitivamente se requieren necesidad de estudios clínicos y ensayos controlados, es en displasias orales, mantenimiento de prótesis de voz y cicatrización de heridas y taponamientos nasales. Como mencionamos anteriormente, se están corriendo estudios para cicatrización y heridas perioperatorias, y pues seguramente pronto vamos a tener resultados si funcionan o no para la cicatrización de las heridas. No tenemos prácticamente nada de información sobre displasias orales, ni tampoco los cambios que se producen, ¿cómo se llama?, en la microbiota cuando se emplean taponamientos nasales. Es decir, se puede haber infección, pero pues en taponamientos nasales no sabemos qué pasa. Quiero finalizar la presentación sobre algo que ha llamado mucho la atención y en donde cada vez existe mayor cantidad de estudios, que es en probióticos y COVID. Cuando un virus se expone o ataca a un ser humano, entonces se expone a las superficies de la mucosa, ya sea del intestino, del aparato respiratorio, etcétera, y ahí va a haber varias líneas de defensa. Unas que son las barreras físicas, obviamente el epitelio, el moco, el transporte mucociliar, pero existe un sistema inmunológico, innato y adaptativo. Y aquí para recordar la respuesta de TH1 y TH2, y vemos aquí entonces las citocinas que participan. TH1, interleucina 2, interferón alfa, interferón gamma, es una respuesta celular contra virus y bacterias, y hay una fagocitosis contra patógenos. Tenemos la respuesta TH2, que es una respuesta humoral contra parásitos y alergia, en la que participan estas citocinas, interleucina 4, 5, 9 y 13. Esto pues no es otra cosa sino para demostrarles a ustedes cómo existen muchos probióticos que contienen estas cepas y cómo influyen o cómo se han utilizado para algunos tipos de infección, cuál es el mecanismo de acción y pues las referencias. Noten ustedes que todas las referencias, la mayoría son a partir del 2013, 2015, 16, 17, 19, y vean todos los mecanismos que se han involucrado en cada una de las cepas. Y aquí quiero hacer hincapié en que los probióticos son cepa específicos. Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, Lactobacillus rhamnosus M21, cumple con la característica de que vemos el género, la especie y la cepa. En donde se ha utilizado en neumonía o en influenza, y el mecanismo de acción aumenta el interferón gamma y la interleucina 2. Pero este mismo no se puede comparar, por ejemplo, con Lactobacillus plantarum, en donde aquí se ve que disminuye los granulocitos, reduce la recuperación del virus. Es decir, ustedes vean que los mecanismos de acción son diferentes para cada una de las cepas. De ahí que yo no puedo utilizar en forma extrapolada, pues lo que yo veo acá con este o con este. Entonces, si yo tengo un estudio en donde se sustenta una enfermedad respiratoria con tal cepa, pues a lo mejor eso no funciona con esta cepa, por ejemplo, con Casei o con Bacillus subtilis, ¿no? Entonces, por ejemplo, y es así como aquí les voy a mostrar
este estudio que se hizo el año pasado en el Hospital G. González por el doctor Pedro Gutiérrez y su grupo, en donde se utilizaron probióticos para pacientes con COVID, pero COVID leve. Entonces fue un estudio aleatorizado y controlado con placebo en adultos de 18 a 60 años que eran positivos a SARS-CoV-2 demostrado por prueba de PCR. Eran pacientes ambulatorios, no estaban hospitalizados. El centro de referencia fue el Hospital General Manuel G. González, y fue un estudio aleatorizado y controlado con placebo. Entonces había un cuádruple ciego, tanto de pacientes, profesionales, investigadores, estadísticos, y el probiótico se administró una cápsula al día versus placebo durante 30 días y se reclutaron 300 sujetos. Realmente las pérdidas fueron muy pocas, 3 y 4, muy similares en ambos grupos. Y este es el probiótico que se utilizó. Entonces, ustedes pueden ver, es una combinación de Lactobacillus plantarum, KBP 033, y esta es la cepa, C3292. Luego tenemos el Lactobacillus plantarum, CAP 022, con la cepa SEC 7484, Lactobacillus plantarum 023, con la cepa SEC 7485, y se combinó con Pediococcus acidolactici CAP 021 con la cepa SEC 7483. Esto viene en este nombre comercial, y pues aquí se pudo observar que tenía esta función inmunitaria, que tenía, entre otras cosas, la mejoría en la función de la barrera, pero además aumentaba la inmunidad adquirida. La concentración a la que viene es 2 por 10 a la 9. Ya dijimos que los probióticos normalmente vienen en concentraciones de 10 a la 9 a 10 a la 11. La edad de los pacientes pues fue de 37 años promedio, rango de 18 a 60, mitad mujeres, mitad hombres, 40% tenían factores metabólicos de riesgo para COVID. Los estudios en general fueron comparables y casi no hubo diferencias en cuanto a saturación de oxígeno, disnea y hallazgos pulmonares. Y vamos a ver la tasa de remisión. Si ustedes se fijan, muertes no hubo en ninguno de los grupos, los días de cuidados intensivos ninguno, todos estuvieron en forma ambulatoria, no hubo hospitalizaciones por enfermedad grave, ni tampoco enfermedad moderada, y en donde hubo una diferencia significativa es en la tasa de remisión. Esta tasa de remisión fue del doble a favor del probiótico versus el placebo. Aquí lo podemos ver claramente. Es decir, que la tasa de remisión fue mucho mayor cuando se utilizaba el probiótico que cuando se utilizaba el placebo. Y si hacemos un análisis entre el tratamiento con probiótico y el placebo en relación a la duración de los síntomas en días, vemos, por ejemplo, que la fiebre duró menos días con el probiótico que con el placebo. La tos fue lo mismo, cefalea, disnea, mialgia, ejecusia, anosmia y el consumo de paracetamol. ¿Cuál es el síntoma que más duró? Pues sin lugar a dudas la tos y la cefalea. Y eso yo creo que ustedes ya también lo pudieron observar en sus pacientes, que la tos es lo último que se les quitaba a los enfermos, ¿no? Y esto duró mucho más con el placebo que con el tratamiento activo con el probiótico. Haciendo un análisis general, vemos que la mediana del probiótico en cuanto a la duración de los síntomas fue de 13 días versus 18 días cuando se utilizó el placebo. Es decir, una ganancia de 5 días en cuanto al acortamiento de los síntomas. Y esto va de la mano con lo que ya se mencionaba en Cochrane en cuanto al beneficio de los probióticos en las infecciones respiratorias superiores, en donde se acorta el curso de enfermedad y, por supuesto, se disminuye el consumo de medicamentos y, por supuesto, de antibióticos, ¿no? Entonces, que no deberían de utilizarse, pero que se utilizan en infecciones virales. Entonces, se reduce el consumo de medicamentos, se acorta el curso de la enfermedad. ¿Y qué pasa con la carga viral? Aquí podemos ver que la carga viral se reduce de una forma significativa prácticamente a partir del día 15. Y eso hay mucha diferencia entre el probiótico y el placebo. Entonces, esto me lleva a pensar, pues si realmente cuando nos incapacitan una semana, dice, ya váyase a trabajar una semana, y pues bueno, nosotros nos vamos a la semana y resulta que a la semana todavía tenemos una carga viral impresionante. Vean ustedes que la carga viral baja hasta el día 30. Y estamos hablando de pacientes ambulatorios, ¿eh? Entonces, pues el dejar incapacitado o en confinamiento a un paciente una semana, pues aquí nos dice claramente que no es tal. Y sí, a partir del día 15, sí hay diferencia significativa en cuanto a la carga viral
en relación del probiótico versus el placebo. ¿Qué pasa con la inmunidad adquirida? Bueno, los niveles de anticuerpos IgM, es decir, los recientes, los anticuerpos que se elevan inmediatamente después de la infección. Aquí lo podemos ver. Este es los niveles de IgM con el probiótico y en línea punteada con el placebo. Y claramente hay una diferencia significativa a favor del probiótico. ¿Qué pasa con los interferones protectores de tipo 1? Bueno, pues aquí vemos claramente el interferón beta con un aumento mucho mayor con con el probiótico, y esto fue correlacionado con los niveles de IgM y de IgG. Entonces, existen ya evidencias, tanto clínicas como de laboratorio, que existe una mayor producción de interferones, una mayor producción de IgG, una mayor producción de IgM, una reducción en la carga viral y, por supuesto, clínicamente con un acortamiento en cada uno de los síntomas a través de los días y del curso natural de la enfermedad. Entonces, en conclusión, pues se puede decir que estos probióticos pues, son un coadyuvante en cuanto a prevención y tratamiento de infecciones virales, dentro de las cuales, por supuesto, pues estaría el COVID. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa? Recordemos nuevamente que los probióticos son microorganismos vivos, que se deben administrar en cantidades adecuadas y que deben de dar un beneficio para la salud del huésped. Existen una multitud de beneficios para la salud, entonces siendo la intensidad inmunológica las más frecuentes investigadas. Recordemos que todos los probióticos tienen un efecto sobre la barrera intestinal, un efecto inmunológico y un efecto antiinflamatorio. A pesar de que existen muchos mecanismos que ya se han descubierto y compartidos entre los probióticos, estos efectos dependen de la cepa y de la dosis. Es lo que yo mencionaba. Los probióticos son cepa dependientes, es decir, no son extrapolables de un probiótico con el otro. Siempre es importante ver en las etiquetas que esté descrito el género, la especie y la cepa, así como la cantidad de cepas que tiene, es decir, expresado esto en unidades formadoras de colonias. Normalmente, repito, tienen más o menos de 10 a la 9 a 10 a la 11 la cantidad de cepas en unidades formadoras de colonias. Existen diferencias específicas de la cepa, la eficacia clínica, tipo y magnitud de beneficios para la salud. Es decir, cada probiótico tiene sus características muy particulares. Bueno, este es un panorama general sobre qué son los probióticos, cómo se diferencian de los prebióticos, de los posbióticos, los simbióticos, cómo funciona el eje intestino-pulmón, cuáles son los efectos positivos potenciales y demostrados que tienen los probióticos, tanto a nivel del aparato respiratorio como de otros órganos, y pues bueno, los beneficios que nos pueden brindar el utilizar este tipo de compuestos. Seguramente puede haber alguna pregunta, alguna inquietud, y estoy aquí para tratar de resolvérselas. Doctor, muchísimas gracias. De verdad es que estamos recibiendo en el chat oficial de COSEJAL muchísimas felicitaciones para usted. Nos comenta que ha sido extraordinaria su plática y realmente ha sido bastante clara, didáctica. Y déjeme revisar si aquí en el portal tenemos alguna pregunta para usted. Déjeme entrar. Bueno, doctora María Teresa, excelente, muchísimas gracias. Un afectuoso abrazo para el doctor Carlos. Déjame ver que alguien más está escribiendo. Mandan bastantes reacciones de felicidad para usted, doctor. Deditos arriba y nos ponen aquí en el chat de COSEJAL que si podemos tener grabada esta clase, básicamente genera muchas dudas, no más que dudas, interés para los profesionales como somos de seguir investigando, como usted lo dice, de repente hay ciertos panoramas a los cuales no estamos tan acostumbrados o creemos que es ajeno a nuestra área y realmente es básico, ¿no? Para poder entender qué está pasando. Preguntan, doctor, la doctora Olimpia, ¿cómo se recomienda tomar el probiótico? Sí, depende de qué compuesto o de qué preparación o de qué probiótico estemos hablando. En el caso, por ejemplo, de esta combinación de Lactobacillus plantarum con Pediococcus acidolactici,
son 30 días. Ok. Pero no es que exista una dosis, porque yo recuerdo que algún colega me dijo, ¿cuál es la dosis? Digo, no, pero es que no son fármacos. O sea, no es un fármaco, es un suplemento que por supuesto va de la mano con nuestro tratamiento. Es decir, si yo tengo un paciente con rinitis alérgica, pues le voy a dar su esteroide intranasal y le voy a dar su antihistamínico, le voy a dar todo eso, y lo puedo suplementar o lo puedo complementar con el probiótico. O sea, no me va a quitar el esteroide. Entonces, como tal, no es un fármaco en donde hay una dosis ponderal, etcétera. Ahora, ¿cuánto tiempo se utiliza? Bueno, en el caso, por ejemplo, del estudio de COVID fueron 30 días, la caja trae 30, por ejemplo. ¿Qué pasa si lo utilizo más tiempo? Pues no pasa nada. Los efectos secundarios que se han asociado con los probióticos, que es algo que a veces nos preguntan, generalmente se refieren a cosas gastrointestinales. Es decir, por ejemplo, algo como cierta dispepsia, puede haber gases. Algunos pacientes refieren que están con flatulencia, algunos gases. Entonces, estos efectos secundarios que se pueden presentar realmente desaparecen con el tiempo y se recomienda que se empiecen a utilizar a lo mejor las dosis más bajas. En este caso, pues no hay una dosis baja, sino que es una presentación única, pero en algunos casos, por ejemplo, que si quisiéramos subir la dosis, llamémosle así, o la cantidad, pues empezar con lo más bajito y lo incrementar. El hecho de que el paciente le refiera alguna dispepsia, alguna situación gastrointestinal, pues hay que decirle que ese es temporal y conforme pase el tiempo lo puede utilizar. ¿Cuánto tiempo? Hay estudios en donde se ha utilizado 3 meses, 4 meses. Por ejemplo, en reflujo se utiliza 3 meses, sin problema. Si yo lo utilizo un mes, pues lo puedo usar un mes, lo puedo usar 2 meses. Es decir, no está estandarizado por cuánto tiempo. No es como un antibiótico que en donde yo tengo especificado por 5 días, por 8 días, por 10 días. No, aquí no. Aquí yo lo puedo utilizar por más tiempo. Debido precisamente a su gran perfil de tolerancia, seguridad ¿cómo se llama? Y sobre todo, ese aspecto de seguridad y tolerancia es que se puede usar por tiempos prolongados. Como en realidad no me va a producir más problema, ustedes vieron niños con 21 meses en la fórmula. En la fórmula se les dio 21 meses el probiótico, todos los días, y no pasó nada. Entonces, ¿qué pasa si yo me lo tomo 21 meses? Pues, si hay niños de menos de 2 años que toman 21 meses, pues ¿qué le va a Claro. pasar a un adulto? Nada. O sea, en realidad, sí que quede muy claro, pues que no es que una dosis ponderal o por cuánto tiempo. Más que nada, ustedes lo pueden seguir utilizando, pues el tiempo que ustedes así lo juzguen conveniente. Ahora, si ustedes tienen información de un estudio que se hizo, como el de la doctora Marchicio con otitis recurrente, que lo utilizó por muchos meses, pues bueno, pues entonces, pues lo pueden utilizar por varios meses, ¿no? O sea, realmente ellos lo utilizaron 21 meses, pues o 10 meses o 15 meses, etcétera, pues porque ellos quisieron ver a futuro o a la larga, pues qué pasaba para ver si había recurrencias. Si yo lo doy por un mes, pues a lo mejor no alcanzo a ver las recurrencias, porque pues para ver las recurrencias, si son 3 episodios en 6 meses o 4 en un año y lo doy por un mes, pues entonces yo no voy a Claro. poder saber si sirvió, porque se lo quito y al mes ya tiene la recurrencia y digo, no, no es que no sirvió. No, pues es que lo tienes que proteger al niño por más tiempo para que veas si en ese año hubo recurrencias, ¿no? Entonces, o sinusitis crónica, 6 meses. Hay que utilizar la rinosinusitis crónica por tiempos prolongados. Entonces, ¿de qué se van a quejar los pacientes? A lo mejor dicen, pues que al principio sí tenía un poco de gas o dispepsia, entonces, pero después se me quitó, no hay problema. Entonces, eso es algo que debemos de considerar o tomar, de tomar en cuenta para cuando los prescriban. Cada vez nosotros recibimos, por lo menos en pediatría, las mamás que son de internet, cada vez nos piden más información. Oye, doctor, es que fíjese que mi hijo se enferma mucho y vi por ahí en una publicación que vi en internet una cosa que se llaman probióticos. Y nosotros ni siquiera sabemos qué es un probiótico. ¿Usted qué opina? Oiga, señora, pues dígame qué es un probiótico, porque no sé ni qué es un probiótico. Entonces, ya llegó al otorrino. Antes se lo pedían al pediatra porque el pediatra veía pues, diarrea por antibióticos, gastroenteritis, colitis, o sea, síndrome intestino irritable,
cólico del lactante. Pues entonces le llegaba al pediatra. Entonces nosotros como otorrinos, sobre todo otorrinos pediatras, esa es cosa del gastro, nunca nos va a llegar. Pero ahora resulta, pues que ya hay estudios en esquizofrenia, hay estudios en alcoholismo, en obesidad, en diabetes, hay estudios en autismo, hay estudios en todos lados, en enfermedades ginecológicas, en enfermedades cardiológicas, y entonces, pues como ya hay estudios en eso, pues ya le preguntan al cardiólogo, ya le preguntan al ginecólogo, ya le preguntan al otorrino. Y entonces nosotros tenemos que de contar con información veraz de cuáles son los pros, los contras y en dónde estamos situadas. O sea, diciendo, ¿sabe qué? Pues mire, si tiene una amigdalitis, una amigdalitis obstructiva, pues los probióticos no le van a quitar el SAOS. O sea, pero sí, yo sé que los probióticos actúan de esta manera y funcionan y que no son igual que los lisados bacterianos. Los lisados bacterianos es otra cosa, no son probióticos. Entonces yo ya sé las diferencias y cuando puedo utilizar uno y cuando puedo utilizar otro, cuáles son los alcances. Y yo ya le doy a mi paciente una información no de doctor Google, sino de yo otorrino. Entonces, entonces, toda esa información que nos va a llegar a nuestro consultorio, pues ya la tenemos que tener prácticamente con la respuesta en la boca. ¿Qué le vamos a decir a los pacientes? Eso yo creo que eso es algo importante. Correcto. El doctor Víctor Manuel López pregunta, bueno, primero lo felicita, dice que es una excelente plática y que si tiene alguna marca o nombre de probiótico en especial de venta aquí en México o en Estados Unidos que usted recomiende. Sí, bueno, pues aquí está, bueno, nuestra representante de laboratorio que lo trajo. Estas cepas, pues no son mexicanas, bueno, este es un producto que se elaboró en España, en Barcelona, y tiene control de calidad, etcétera, etcétera. Pero pues ya los detalles de comercialización, pues no sé, Lili, si nos puedes decir algo. Sí, con mucho gusto, doctor. Muy buenas noches a todos. Agradecemos realmente que nos hayan podido proporcionar este espacio para que el doctor nos diera esta excelente plática. Y el producto, el nombre en México, cómo se comercializa, el nombre comercial es BNIG. Así como se escucha, como Bene de bueno, B de burro, ENE, una I latina y una G. ¿Por qué IG? Porque incrementa las inmunoglobulinas IgG y IgM. El producto está disponible actualmente en todas las farmacias de cadena, principalmente está en Farmacias Guadalajara, con un excelente precio, está en 460, 70 pesos y lo pueden comprar o mandar sus prescripciones con mucho gusto a Farmacias Guadalajara. También ya tenemos distribución en Farmacias del Ahorro. Se escribe BNIG y realmente la presentación es caja con 30 cápsulas. Como dijo el doctor, el tratamiento es para 30 días, simplemente de inicio, pero se puede dar 3 meses sin ningún problema, 6 meses. El objetivo es reforzar el sistema inmune de los pacientes y como lo presentó el doctor, pues ahorita que tenemos el COVID nuevamente, aunque no es un COVID muy severo, pues ayuda a reforzar el sistema inmune de las vías respiratorias o en cualquier infección viral. Ahí está a su disposición y obviamente es de Laboratorios Chinoín. Sí, algo así preguntaba el doctor en relación que estaba consumiendo un probiótico de 14 cepas o algo así, ¿no? Voy a escribirlo en el chat para que vean cómo se escribe. Sí, el doctor pregunta, dice, tengo usando 3 años Biocult, conoce este producto, es inglés y contiene 14 cepas. Es lo que preguntaba el doctor Manuel. Sí. Yo no lo conozco, pero en realidad, ¿cómo se llama? Hay muchos probióticos. Lo que sí es importante es que conozcamos la cepa, o que conozcamos el género, la especie y la cepa. Y que venga en la etiqueta la cantidad de cepas que tiene en unidades formadoras de colonias. Yo he visto algo que, por ejemplo, en establecimientos, o en el metro, donde dicen, vendo probióticos, y ven los frascos y tienen una plantita, alguna cosa, y dice probiótico, pero no me dicen ni cuáles son, ni género, ni especie, ni cepa, ni me dice cuántas unidades formadoras de colonias tiene.
Y eso entonces ya no me da a mí ya la confianza como para lo prescribir, porque imagínense que en lugar de 10 a la 9 tenga 10 a la 4 o cualquier, una cantidad irrisoria de cepas, pues eso no me va a servir. Entonces, eso sí, fíjense ustedes, ¿cómo se llama? Que vengan todas esas características para que ustedes tengan la confianza de poderlo utilizar. Eso es mi importante. Me permití compartir rápido mi pantalla, quito mi... así se llama, este es el nombre, BNIG, para que ustedes lo puedan ver. Está disponible, como les mencionaba, en farmacias Guadalajara principalmente y farmacias del ahorro. BNIG. Muchas gracias. Es que ahora Bien, sí ya. gracias. Voy a revisar si hay alguna otra duda o pregunta para el doctor. Ok, repetir el nombre, ya incluso salió en la proyección de la pantalla, igual está escrito ahí en la parte superior. Y bien, aquí ya no hay ninguna pregunta, doctor, pero me mandaron una pregunta al chat y preguntan sobre el momento correcto de ingerirlo. Es decir, ¿tiene relación de manera directa con la ingesta de alimento? ¿Hay que hacerlo No, previo a la ingesta de alimento no, o en algún momento del día en especial? no tiene que ver. O Ok, sea, puede ser con, sin, antes, después, etcétera. ok. Algo que queda la duda, y sobre todo en los pediatras, que yo pensé que iban a preguntar, pero me adelanto, es que en los niños, dice, vienen cápsulas, por ejemplo, y en los niños, ¿cómo le hago? Ujú. No, pues se abre la cápsula y el polvo se pone con la leche o con el jugo y se acabó. La dosis es la misma. No Ok, porque es niño le damos la mitad y pues, y como o si es niño gordito le doy completo y si es flaquito le doy la mitad. la mitad. No, no, se da completito. Así puede ser un lactante, se da completa la cápsula y si es un ancianito, la cápsula completa. Es exactamente la Bien. misma dosis. Perfecto, doctor. Déjeme revisar de todas maneras aquí en el chat si tenemos algo más. Ok, acá no. Y déjeme revisar aquí en el chat de la sesión. No, doctor, ya no aparece ninguna pregunta. Mm, Quisiera agradecerle a nombre de COSEJAL, agradecer su tiempo, extraordinaria plática, de verdad que ha sido una charla bastante clara y didáctica, ya lo comentaban el resto de los colegas. Agradecerle de nuevo, doctor, sabe que tiene las Gracias. puertas de COSEJAL abiertas, por acá lo esperamos cuando usted guste, de manera presencial. Quisiera agradecer también Gracias. a la industria farmacéutica, en esta ocasión en especial a Chinoin, por su interés constante de la educación médica continua, ahora en la era digital. Y pues nada, agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas, que tuvieron un poquito de permanencia y constancia en la transmisión. Agradecemos y pues bueno, Cosejal está a la orden para todos ustedes, saben nuestras redes sociales, la grabación va a estar subiéndose en el canal de YouTube para que lo puedan revisar, que también nos preguntaban sobre si esta plática podía verse de nuevo. El interés se notó, doctor, en nuestras redes sociales estuvieron preguntando de manera constante si se podía tener más información de esta charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes.